privilegio realmente estar en la casa del Señor. Cada día que estamos en la casa del Señor, muchas personas no pueden hacerlo, pero usted y yo hemos tenido ese privilegio hoy, qué bueno, ¿verdad? Gracias al Señor, sea bienvenido cada uno acá en el templo y allá en el anexo. Dios bendiga a cada uno y en el hogar también sean bendecidos. Mis hermanos, Dios les bendiga y gracias por la ministración que le hemos presentado al Señor en esta hora, ¿verdad? Y bendecimos al Señor porque también ese es un privilegio hermoso de poder alabar a nuestro Dios. Amén. Vamos a ver en esta hora, hermanos, que gozo realmente es poder estar en la casa del Señor este día miércoles otra vez, ¿verdad? Y ya a veces se acostumbra el cuerpo, se acostumbra ya a hacer el horario, ¿verdad? Uno dice, no, hoy esta semana no voy toda la semana, pero qué bueno que usted y yo podamos darnos a hacer el tiempo, ¿verdad? Porque es una bendición, como digo una vez más, estar en su casa. Vamos a ver la palabra del Señor en esta hora, mis hermanos, y agradezco al Señor por este privilegio que nos da. Y vamos a leer la palabra del Señor, pero quiero contarle que realmente este tema hace días el Señor me lo ponía en mi corazón y estaba dándole vueltas y vueltas, como sabe cómo ha visto cómo rostizan un pollo, está dando vueltas el pollito, ¿verdad? Ahí cocinándose bien lento, y así lo tenía, y le pido al Señor que así como yo me degustaba esto, usted pueda también saborearse la palabra. Le puse al tema engendrando una generación que conoce a su Dios. Amén. Es un tema muy para mí es de mucha bendición. El que cada persona conozca realmente quién es Dios y a quién está sirviendo, ¿verdad? Hoy venía a mi mente ahorita que estábamos cantando que a veces uno puede estar dentro de la casa del Señor, uno puede estar adentro, puede asistir, puede hacer, pero en el muy interior no haber conocido a Dios. Pero nosotros pidámosle al Señor que podamos ser esa generación que conoce a su Dios y que engendra en los otros, engendra más, ¿verdad? Personas, más generaciones, y en este caso nuestros hijos, tanto propios como hijos espirituales, podamos engendrarles a ellos el que conozcan a su Dios. Cuando Daniel estaba en Nehemías y varios siervos que mencionan la palabra, hablan sobre el poder conocer a su Dios, pero hay un verso donde dice, el pueblo, dice en Daniel, que conoce a su Dios, se esforzará y actuará, ¿verdad? Entonces es importante conocer al Señor. Quisiera que leyéramos la palabra en Génesis 22:5, es el primer verso que quiero que compartamos en esta hora. Dice, entonces Abraham dijo a sus mozos, a sus siervos, dice en otra versión, ¿verdad? Quedaos aquí con el asno. No era una persona, era un asnito, era un asnito, ¿verdad? Yo y el muchacho iremos hasta allá. Adoraremos y volveremos a vosotros. Abraham, Dios, usted creo que ha leído esta porción, ¿verdad? Muchas veces quizá la hemos leído, pero cuando él se decidió a entregarle al Señor lo que más amaba, empezó a caminar, y cuando ya faltaban, dice, como 3 días, dice, para llegar, porque antes no era como ahora, ¿verdad? Que ahora toma uno el Transmetro, el Transurbano, se sube uno en un taxi, en un Uber y se va a su destino. Antes tenían que caminar bastantes distancias, ¿verdad? Y dice, cuando ya vio eso y llegaron al pie del monte, le dijo a sus siervos, quédense aquí, yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a vosotros. Mire qué fe la que tenía Abraham, ¿verdad? Que iba a ir, iba a adorar, iban a adorar los dos, ¿verdad? E iban a volver nuevamente, ¿verdad? A bajar. Él sabía que si Dios le había pedido a su hijo y él tenía que matarlo, que sacrificarlo,
Él sabía que ese muchacho iba a resucitar o algo iba a pasar, pero que iba a regresar con él, ¿verdad? Entonces esta palabra que dice aquí me llama la atención, que dice adoraremos, porque cuando usted y yo estamos haciendo el trabajo de maestra, de enseñarle a nuestros hijos, nosotros tenemos que enseñarles con nuestros actos. Enseñamos más con nuestros actos que con nuestras palabras. Con las palabras uno puede decir muchas cosas bonitas, pero con los actos uno les muestra a los hijos, y hablando tanto biológicos como espirituales, uno les muestra realmente si lo que uno habla, uno lo vive. Jesús en una ocasión les dijo a la gente, ¿verdad? Hagan todo lo que los fariseos todo lo que los fariseos dicen, háganlo, óiganlos y háganlo porque está bien, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos decían y no hacían. Y es muy importante poder dar un buen ejemplo, ¿verdad? Entonces, no le podemos decir a nosotros a nuestros hijos, tengamos fe, y en el momento difícil estar muy angustiados, ¿verdad? Y a veces hasta loqueando porque carecemos de algo en ese momento, y entonces ellos dicen, bueno, me dice que tenga fe. Es como aquel niño que en alguna ocasión le he contado, y un día de estos lo oía que el apóstol lo decía, que le dice a su niño, van a un lugar y le dice a su niño, ahí se porta bien. Bueno, dice el niño, ¿verdad? Dice que le dijeron a un chiquito, venga, porque estaban en otra casa, ¿verdad? Y le dijeron, se porta bien. Bueno, dijo el niño y se fue. Después regresó y le dice, ¿qué es portarse bien? Porque a veces solo damos la instrucción, pero tenemos que enseñar, tenemos que decir, ¿verdad?, cómo es que se hacen las cosas. Entonces, mire, a mí este verso me encantó, porque dice Abraham, vamos a ir, vamos a adorar y vamos a regresar, pero quedémonos en ese, vamos a adorar. Les enseñaba a adorar, le enseñó a su hijo a adorar a Dios, y realmente vemos que así fue, ¿verdad? Porque subieron y Abraham ya estaba mayor, hubiera podido ir a mitad de la montaña e Isaac volver corriendo, regresarse, irse y decirle mañana vengo, ¿verdad? Y no llegar, sino que fue obedientemente, subió al monte, llegó, lo amarraron, lo subió Abraham, hasta él creo yo que se subió solito, ¿verdad? Porque ya era un jovencito, y él se puso, lo amarró a Abraham y todo, pero esa es parte de la adoración, ¿verdad? Adorar no solo es, alguien dice, bueno, es el momento de la adoración, y porque hay cantos suaves, dice, es momento de la adoración. No es el que tenga un tono suave, es lo que dice el canto, ¿verdad? Que exalta y que exalta el nombre del Señor. Y entonces con nuestra vida adoramos también, con nuestra vida nosotros mostramos ante el mundo el que la gente diga, ay, ella es cristiana, o él es cristiano, va a la iglesia. Estamos sacando de la gente una expresión para gloria de Dios, ¿verdad? Entonces es muy importante que nosotros miremos este punto, ¿verdad? Que debemos enseñarle a nuestros hijos a adorar al Señor. Parte de la adoración es el servicio, y sí, y qué bueno, ¿verdad? Aunque es parte, porque el Señor Jesús le dijo al enemigo cuando lo tentó en el desierto, le dijo, a tu Dios adorarás y a Él, solo a Él servirás. Es importante servir, pero junto con el servicio tiene que ir la adoración, porque si solo servimos y no adoramos, no tenemos un devocional, no estamos haciendo mayor cosa, ¿verdad? Tenemos nosotros que adorar a Dios, tenemos que enseñarle a nuestros hijos a que aparten un poquito de tiempo y le den al Señor una ofrenda, le den al Señor una adoración, y eso se aprende viéndolo también, ¿verdad? Entonces, miremos aquí este verso en Proverbios 4:10, en la Biblia lenguaje sencillo, dice, escúchame jovencito, le dicen a Salomón, ¿verdad? Escúchame jovencito, hazme caso y Salomón lo está enseñando, ¿verdad? Hazme caso y vivirás muchos años. A veces es para acá, para allá, no, escúchame, ponme atención, mírame a los ojos para ver si me estás oyendo, me estás escuchando, escúchame con atención.
hazme caso y vivirás muchos años. Yo como maestro te enseño a vivir sabiamente y a siempre hacer el bien. Vayas rápido o despacio, no tendrás ningún problema para alcanzar el éxito. Cuando Dios ha proclamado una bendición, y como la que proclamaba nuestra hermana hoy, ¿verdad? Que viene un tiempo hermoso donde vamos a cosechar todas las bendiciones que el Señor tiene para nosotros, las vamos a recibir. Vayamos rápido o despacio, vamos a alcanzarlo. Todo está en que lo creamos, ¿verdad? En que lo tomemos para nosotros, porque si no, lo creen todos y todos reciben y nosotros no. ¿Por qué no recibo? Porque no lo creemos. Creámosle, Dios es fiel y Dios es bueno, ¿verdad? Y en el verso 13 dice, acepta mis enseñanzas y no te apartes de ellas, cuídalas mucho, que de ellas depende tu vida. Entonces, sí, para todos es la palabra, porque no podemos decir es solo para los jovencitos, no, es para todos, porque Dios nos está hablando como a hijos, ¿verdad? Y nos está diciendo, no te apartes, escucha con atención la palabra y ponla en práctica, ponla por obra. Acepta, yo te estoy enseñando como maestro, dice aquí, mire, y te enseño a vivir sabiamente. ¿Sabe no es rutina, pero digámosle rutina buena, ¿verdad? Lea un proverbio, un capítulo de proverbios diariamente, y eso le enseña a uno a vivir, le enseña a uno muchas cosas, le dice hasta cómo comer, ¿verdad? Cuando uno está en su casa solito, come como quiere, ¿verdad? Y come cuanto le cabe, ¿verdad? En cuanto uno le da a su cuerpo. Pero en otro lado dice la Biblia, pon cuchillo en tu garganta, dice. O sea que, pongámonos el cuchillo. O sea, con medida, ¿verdad? Así, tranquilito. Y porque estamos en otro lado, ¿verdad? Y no sabemos cuánta gente falta para comer y si nos comemos lo de todos. Entonces, ahora si le dicen a uno coma todo lo que quiera, pues entrémosle, ¿verdad? Pero hasta eso le enseña a uno, Proverbios. Entonces dice, yo como maestro te enseño a vivir sabiamente y a hacer siempre el bien. Y lo que me llamaba la atención es la forma tan hermosa con que nos enseña la palabra aquí en Proverbios. Y empieza el proverbista, ¿verdad?, a dar el consejo. Pero durante todo el tiempo que el hombre hemos existido sobre la tierra, ¿verdad?, siempre han habido casos en los que se ha aprovechado la enseñanza y se ha aprovechado, y en los que no se ha aprovechado, como por ejemplo en la vida de Josué, veía yo. Josué, en Jueces 2:8 dice, Josué murió de 110 años de edad. Mire todo lo que vivían, ¿verdad? Lo enterraron en su propio territorio de Timnat-Sera, que está en las montañas de la tribu de Efraín, al norte del monte Gaz. Murieron también, y en el verso 10 dice, murieron también todos los israelitas de su época. Por eso los que nacieron después no sabían nada acerca del Dios verdadero, ni de lo que él había hecho en favor de los israelitas. No conocían nada. Se murió Josué, se murieron los ancianos y se murió la enseñanza, se murió todo. Cuando usted y yo tengamos que, si es que vamos a partir antes de que el Señor venga, ¿verdad?, partiéramos antes, ¿será que dejamos algo de enseñanza para que otros sigan con esa enseñanza? Sería muy bonito que tuviéramos hijos que pudieran seguir cumpliendo y haciendo la enseñanza, ¿verdad?, que nosotros hemos aprendido, y que la podamos legar a otros. Engendrando, créame que como me costó, yo le pedí al Señor mío, por favor, dime cómo ponerle, porque tenía todo, pero menos el tema, porque no lo encontraba. Pero cuando me vino esta palabra engendrar es dar vida. Engendrar es dar la existencia a un ser, dice el diccionario, o a un animal. Engendrar es dar vida. Entonces decía yo, cuando han sembrado en nosotros la palabra, cuando engendran en nosotros la palabra, esa palabra cae, y como decía hermana Normita, yo me imaginaba y decía, yo en algún momento lo he visto. Y cuando era pequeña estaba a veces en el tiempo ese donde mis tíos, ellos son agricultores,
y entonces cuando aran, cuando preparan el suelo, la tierra, ¿verdad? Está aquello húmedo, aquello humedito y están haciendo los surcos, ¿verdad? Haciendo los surcos para después ir poniendo, otro va atrás poniendo la semilla. Entonces me venía a mi mente engendrar la tierra, nuestra tierra debe estar preparada, debe estar así bien bonita, ¿verdad? Suavecita. Y entonces viene la palabra por parte de nuestro pastor y cae la palabra y sembrada. Y si esa tierra está bonita y está bien abonada, empieza a crecer, ¿verdad? Y empieza a crecer. Y ahorita muchos de nosotros ya deberíamos estar dando mucho fruto, ¿verdad? Y yo creo que de hecho lo estamos haciendo. Y esperamos en Dios que así sea, ¿verdad? Que cada vez veamos más fructificación en nuestra vida, porque este es el año de la fructificación también, ¿verdad? Vamos a ver frutos y a dar frutos, también debemos dar frutos. Entonces, pero aquí en el caso de Josué, él se murió y se murió la enseñanza. Y ya nadie, después de eso, nadie conocía al Señor. Nadie conocía a Dios. Decían, ¿quién es Dios? Y entonces empezaron, bueno, ellos aunque lo supieran, siempre hacían lo malo, ¿verdad? Siempre cometían lo malo y se apartaban. Y el Señor dice que les levantó jueces. Y a partir de ahí vemos todos los jueces que hubieron, ¿verdad? Que hubieron 14 jueces. Pero vamos a que no se ve la enseñanza. Usted y yo debemos luchar, porque cada una de las palabras que podamos ministrar puede engendrar vida en alguna persona, ¿verdad? Y que nosotros no para que nos digan la persona me enseñó, sino para que nosotros podamos fructificar, ¿verdad? En el caso de Eliseo, mire qué gran verso, ¿verdad? Dice otras cosas, pero yo solo puse eso. Murió Eliseo y lo sepultaron. Y ahí se murió todo. Porque él no preparó a alguien como a él lo prepararon. Él no preparó a alguien. Entonces se murió Eliseo y se murió todo. Ya no siguió alguien así. Imagínense que él hubiera preparado a alguien que le hubiera dicho, yo quiero hacer el doble de lo que tú haces. Hubiera hecho muchísimos milagros, ¿verdad? Porque él pidió el doble y le dieron el doble. Ahora miremos ejemplos buenos de varones, ¿verdad? Por ejemplo, Moisés en Deuteronomio 34:9 dice, y Josué, hijo de Nun, él es pero no lo quería dar los positivos antes, sino que los que tuvieron su punto, que no siguieron la enseñanza, ¿verdad? No enseñaron. Deuteronomio 34:9, Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le escucharon e hicieron tal como el Señor había mandado a Moisés. Moisés cumplió su función. Él agarró a Josué, que desde jovencito estaba siguiendo a ver qué hacía, ¿verdad? Ya era jovencito cuando salieron de Egipto, se fueron, pero él no se despegaba de Moisés. Andaba viendo qué andaba haciendo Moisés y siempre lo andaba apoyando. Cuando subió a recibir las tablas, dice que Josué iba con él y se quedó a la mitad de la montaña. Entonces subió y dice que Moisés puso sus manos sobre él, porque en otro verso de Deuteronomio dice, dile a Moisés, esfuérzalo y anímalo porque él se va a quedar en tu lugar. O sea que sí dejó, ¿verdad? Sí dejó a alguien que siguiera, que fue Josué. Y Josué no aprendió de su maestro, sino que él ahí se quedó, ¿verdad? Ahí se quedó. Yo creo que debemos permitir que la palabra fluya. Estaba ahí sentada cuando venía a mi corazón, a mi mente la palabra que está en Tito, que tu palabra dice corra y sea glorificada. Que corra la palabra, que la palabra fluya, hermanos. Y que cada vez que podamos nosotros sembremos en nuestros hijos, sembremos en nuestros jóvenes, sembremos en todos, para engendrar una generación que sí conoce a su Dios, que sí sabe a quién sirve, que sí sabe a quién adora. Porque ¿cuál es el motivo de que mucho pueblo no adora? Cuando es el tiempo de adoración, de adorar al Señor, ¿por qué no adoran? Solo a veces se canta, pero ¿por qué no hay adoración genuina y no se levanta algo en muchos lugares? No estoy hablando de acá, sino de cuando es el tiempo de adoración. Es el tiempo en que muchos agarran para ir al baño, otros agarran para sacar sus panitos y comer. Cuando era el retiro, ¿verdad? En la hora de la adoración decían, ahí se puede porque solo es algo pausado, ¿verdad? No, la hora de la adoración es la hora en que
Tú y yo le decimos al Señor, cuán grande eres, Señor. Eres hermoso, eres especial, eres misericordioso. Y uno le dice todo lo grande que Él es. Y entonces, ¿por qué mucho pueblo no fluimos? O no se fluye en la adoración. ¿Por qué? Porque no se conoce a Dios. Conocer a Dios no es solo ir a la iglesia, eso no es conocer a Dios. Conocer a Dios no es pararme aquí o sentarme ahí o tocar la batería o la guitarra o la trompeta o yo aquí parada predicando puedo aprenderme un texto y decírselos, ¿verdad? Y leer, esto voy a decir, esto voy a decir. Conocer a Dios realmente, hermanos, es una bendición. Conocer al Señor es saber quién es Él, enamorarse de Él y decir, Él es mi vida, yo por Él vivo, yo por Él me muevo, yo por Él hago todo. Entonces, conocer a Dios no significa también que usted, si no se pone a temblar, usted no conoce a Dios, no. Si se pone a temblar, a veces tal vez tiene fiebre, ¿verdad? O tal vez tiene frío, que eso no es una señal. Puede ser que sea una manifestación, ¿verdad? Puede ser, pero no es cualquier persona puede hacerlo. Yo he visto muchos casos, pero totalmente falso todo aquello, ¿verdad? Pero conocer a Dios es saber quién es Dios, saber que Él está a la par tuya, aunque no sientas nada, pero Él está a la par tuya. A donde vayas, ahí va el Señor. Lo que hagas, ahí está el Señor. A veces miramos, ¿verdad? Para todos lados, cuando vamos a hacer algo que no está bien, para todos lados, y no me está viendo nadie, y todo, y no me vio nadie. Pero no vimos para arriba, que allá está Dios, que sí nos está viendo, ¿verdad? Que Él es el que nos ve. Entonces debemos decirle al Señor que nos hagan mujeres y varones que engendremos la palabra, que engendremos vida en otros, ¿verdad? Elías es otro varón que cuando él, después de que todo lo que pasó en el capítulo 18 y 19 puede leer, ¿verdad? Todo el caso de Elías, cuando hizo descender fuego del cielo, ¿verdad? Que el Señor le escuchó su oración, cuando se deprimió, y tantas cosas que pasaron, pero después de ahí se fue y Dios le dijo, yo ya me escogí a uno, que es Eliseo, ya me escogí a uno. Y Eliseo, él pasó Eliseo estaba trabajando y solo le dice que le lanzó la capa, ¿verdad?, sobre él. Y después le dijo que no, a ver, a mí se me cayó, dijo, pero no quería aceptar, ¿verdad? Porque Elías era muy bravo. Pero lo siguió, Eliseo lo siguió. Y Elías con su carácter como el de nosotros, ¿verdad? Como así lo dice Santiago, semejante al nuestro, pero ahí estaba formando aquel varón que cuando llegó el momento le dijo, partió de ahí, encontró a Eliseo y ahí está cuando le tira el manto. Y en el 2:9 de Segundo de Reyes dice, y cuando habían pasaron el Jordán, ¿verdad? Elías le dijo a Eliseo, pide lo que quieras que yo haga por ti antes de que yo sea separado de ti. Y Eliseo le dijo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. No le pidió nada, ¿verdad? Solo una doble porción. Y Elías le dijo, si me ves cuando sea arrebatado, lo vas a tener. Y él lo vio, porque no se le despegó para nada, ¿verdad? Y andaba, y recibió el doble, ¿verdad? Esa doble unción. Entonces, por eso les mencionaba que si él hubiera preparado a otro, hubiera hecho un siervo mucho más grande, ¿verdad? Pero él no lo hizo. Y bueno, sus razones ha de haber tenido, ¿verdad? Miremos al apóstol Pablo. El apóstol Pablo, en 1 Timoteo 1:18 dice, Timoteo, hijo mío. Mire cómo le dice, porque él lo engendró por la palabra. Las cosas que te pido hacer están de acuerdo con las profecías que se dijeron acerca de ti. Si cumples con ellas, serás como un buen soldado que sabe pelear. Le hablaba como a su hijo, como a un hijo, lo dejó preparado. Y después Timoteo fue apóstol, fue a preparar a otros, ¿verdad? O sea que sí dejó, sí la enseñanza siguió. Y en Tito 1:4 le habla a Tito y le dice, verdadero hijo en la común fe. Gracia y paz de parte de Dios el Padre y de Cristo Jesús nuestro Salvador. Pero también el apóstol Pablo hizo varios hijos, ¿verdad? A Onésimo en la cárcel, a muchos. Y el ejemplo que es nuestro ejemplo, ¿verdad?, a seguir, que es Jesús. Jesús no hizo todas las cosas y se quedó él solito acaparándolo todo, ¿verdad? No. Dice en Juan 13:15, porque os he dado ejemplo, dice, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis.
Y ahí se estaba refiriendo al lavatorio de pies, ¿verdad? Como yo he hecho con ustedes, ustedes hagan también, sean humildes. Yo me humillé, ustedes sean humildes. En Juan 14:12 dice, en verdad os digo que el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Dio poder, él dio cómo hacerlas, ¿verdad? Él dio la enseñanza, pero también nos habilitó. Y en Mateo 28:19 dice, cuando ya iba a ascender, ¿verdad? Les dice, id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mire qué bendición, dice, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, o sea que nos manda a que enseñemos a otros, ¿verdad? Esos son los discipulados, cuando uno enseña a otros, cuando uno les da la palabra a otros. Entonces vayan, no dijo quédense aquí encerraditos solo para ustedes, no, vayan y compartan la palabra, ¿verdad? Y compartan. En San Marcos dice, prediquen el evangelio a toda criatura, y aquí ya se refiere a que los que se convierten, a los que se llegan al Señor, los discipulemos, ¿verdad? Para poder tener no solo una gran cantidad de gente, no, que crezcan en su vida, ¿verdad? Que sean personas que sepan y que puedan llevar a otros la palabra del Señor. Estaba leyendo un testimonio, y no sé cuántos lo leyeron, pero un hermano lo envió al grupo de niños, y ese testimonio se refería a algo que pasó en China, que llegó un misionero y empezó a hablar, a predicar, pero dice que es en un cuartito, que es casi la mitad de esto, tal vez menos, cupieron, no sé, como 22 personas, y a todas las pusieron apermazaditas y todos oyendo la palabra. Y como no dejan pasar Biblias, entonces parten la Biblia y se las numeran y se las dividen, y después, ¿quién ya leyó la 8? Yo no la he leído, dámela. Y la 6, y la 20, y la 500, y la no sé cuánto, pero todos se comparten así la Biblia. Entonces uno de ellos, se lo estoy resumiendo, ¿verdad? Y métase a Rejo, sí, así que leerlo. Y entonces dice que le dijo, yo quisiera que pudiéramos ir a donde ustedes, le dijo, él era de esta área, ir a donde ustedes para aprender y ser como ustedes, le dijo. Entonces la respuesta del misionero fue, no, le dijo, no vayas a donde nosotros, porque ya hay muchas Biblias, la gente tiene muchas Biblias, pero no las lee. Pero usted y yo sí, ¿verdad? Leemos la palabra. Hay mucha gente, pero tiene Biblias de colores, de tamaños diferentes, pero no las leen, no oran, no buscan a Dios como ustedes aquí. Mejor no pidas eso, le dijo. Yo me quedé analizando y digo yo, qué tremendo eso de que tenga que ser como fruto de una persecución, el que uno pueda fluir. Y yo creo que no, ¿verdad? Usted y yo alabamos, bendecimos al Señor, nos gusta oír la palabra, si no, no estuviera aquí, ¿verdad? Porque mañana tiene que madrugar, tiene que ir a trabajar, pero hizo el esfuerzo de venir, y eso es porque usted ama al Señor, y eso es algo que Dios lo pone en uno, ¿verdad? Entonces pidámosle al Señor cada día, ¿verdad? Que Él nos ayude a poder compartir la palabra con otros. En Mateo 7:24 dice, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Mire qué bendición. Si oímos mensaje tras mensaje, pero la ponemos por obra, vamos a ser como ese varón que edificó su casa sobre una roca, bien fuerte. Vino el viento, vino la lluvia y la casa no se cayó. Tal vez les entró aire y por la ventana tal vez alguna pringuita, pero la casa no se cayó. Pero sí, cayó la lluvia, dice, vinieron los torrentes y la casa estaba fundada sobre la roca. Y el siguiente verso a ese, si usted lo puede leer, que si la casa no se construye, uno no obedece la palabra, uno no trata de cumplirla, esa palabra se va, se pierde, pero no siempre cumple el objetivo, pero se va si uno no la hace o pasa. Pero es como que uno estuviera haciendo su casa sobre la arena, y la arena, usted sabe que si alguien
lo podemos ver en las películas, o si alguna vez hemos ido a la playa y alguien ha hecho su castillo o su cueva ahí en la orilla, ¿verdad? En la arena en la orilla del mar, viene la ola y deshace todo, viene, lo deshace y regresa y se lleva la arena, ¿verdad? Igual es alguien que oye la palabra pero no la pone en práctica. Usted y yo hemos venido porque queremos obedecer al Señor. Este año Dios ha proclamado a través de nuestro apóstol, ¿verdad? Y de todos los ministros del ministerio, ha proclamado esa palabra, hermanos, de que Él va a reivindicar nuestra vida. Y el tan solo hecho que estemos acá, el tan solo hecho que quizá alguien puede decir, ay, pero yo, por ejemplo, a mis hijos, ya están grandes, yo cómo les enseño, cómo hago para que vuelvan al camino. Busque a Dios, busquemos a Dios. ¿Sabe por qué? Porque dice la palabra, y lo decía la palabra hoy de profecía, ¿verdad? Mencionaba este pasaje, que el Señor ha programado, ha proclamado, ha decretado que para estos últimos días el espíritu de Elías está en medio nuestro, y dice que Él hará volver el corazón de los padres a los hijos, y de los hijos rebeldes, dice en San Lucas 1:17, a los padres justos, a los justos. Entonces, si usted y yo buscamos a Dios, si le buscamos y clamamos por nuestros hijos, va a ver que Dios los va a traer, que Dios nos va a permitir ver a nuestros hijos buscar de Dios, danzar delante de Dios, bendecir al Señor, meterse con Dios, y que le interesa quién está en la par, arriba, abajo, donde sea. Uno va a ver eso, los ojos de uno lo van a ver. ¿Por qué? Porque Dios es fiel a su palabra. Dios es fiel a su promesa, y Él nos ha prometido eso. Y dice la otra palabra, decía que las promesas de Dios están pronto a cumplirse, hermanos. Entonces, si usted recibe esa palabra, yo la recibo, yo sé que la recibimos todos, ¿verdad? Que las promesas que Dios nos ha hecho, esas promesas se van a cumplir. En el fin de semana y el lunes mi esposo hablábamos sobre la identidad, ¿verdad? Nos enseñaba sobre eso. Usted tómese de la palabra, créale a la palabra. Usted sabe quién es. Yo soy hijo de Dios, yo soy un siervo de Dios, yo soy alguien que Dios llamó no solo para estar ahí, no, Dios me llamó para algo y lo voy a cumplir. Y Dios es bueno, y nadie, aunque alguien le hable y le diga, ay, no, pero es que eso no le va a hacer caso. Va a venir y se va a ir y se va a ir esa palabra, porque es una palabra negativa. Pero cuando Dios le dice a uno, tú eres mi hijo, tú eres mi hija, uno dice, yo soy hijo de Dios. Qué rico, ¿verdad? Y a los hijos de Dios, Dios no los va a tener así, ¿verdad? Sino que nos va a respaldar en todo lo que hagamos. Amén. Nunca demos lugar a las palabras negativas. Que te vas a morir, le puede decir el médico a uno. Le puede decir, mire, como escuché yo de un médico, mire, eso se va a seguir deformando hasta que ya no le sirva. Ay, Dios, dije yo, bien, van a servir. Porque Dios es el que sostiene nuestra vida, Dios es el que sostiene nuestro cuerpo. Él nos formó, Él sabe y Él conoce, ¿verdad? Y dice la palabra, yo siempre repito un verso que dice el salmista David, ¿verdad? Refiriéndose al Señor Jesús, ninguno de sus huesos será quebrantado, dice. Hablando del Señor, ¿verdad? Porque a Él no le quebraron sus huesitos, ¿verdad? Y dice, ninguno de tus huesos, si nosotros somos el cuerpo de Cristo, esa palabra es para nosotros. Entonces creámosla y confiemos, ¿verdad? En que el Señor está de nuestro lado y Él es nuestro Dios, Él es el que nos ayuda. Traté de mantenerme en el tiempo, así que porque no se puede ir muy tarde. Así que invito a mis hermanos a que pasen acá y que me ayuden. Yo quiero dejarle en su corazón esto. Hay personas, muchos ejemplos, que vemos que no dejaron la enseñanza, no siguieron con la enseñanza. Usted y yo dejémosla, que nuestros hijos puedan ver y que mañana ellos a sus hijos les puedan enseñar bien, les puedan enseñar la palabra, les puedan enseñar, puedan hacer en ellos, ¿verdad? Lo que Dios ha hecho en nosotros, ¿verdad? Que ellos puedan ver esa obra y se las puedan enseñar a sus hijos, porque eso es el asunto, ¿verdad? Que engendrar una generación que sí conoce a su Dios, una generación que no se va a amedrentar y no se va a quedar, no, yo no sigo.
sigamos adelante, ¿verdad? Llega un momento en el que a veces uno puede decir, ay, no, yo no, yo ya no sirvo al Señor porque no me parece la forma. Miren, hermanos, recordemos que hay gente que tenemos atrás, ahorita tengo atrás, que solo nos observan, que solo nos ven. Y si uno está dando un ejemplo así de que no, ay, no, es que ay, qué aburrido. Ellos igual, va a llegar el momento en que digan, ay, no, qué aburrido. Pueden decir hasta, bueno, ellos sí, pueden decir, mi tía dijo que no, entonces yo tampoco. No, ¿verdad? Pero ellos no siguen a su tía, ellos siguen al Señor, ¿verdad? Ellos siguen a Dios, pero nosotros debemos sembrar en nuestros muchachos, en nuestros hijos, en todos, hermanos. Seamos grandes en nuestra edad, pero sembremos la palabra de vida, la palabra de gozo, que en medio de todo nosotros vamos a bendecir el nombre del Señor. Vamos a estar orando, pero tienen... Amén. Vamos a un momentito a cantar. Quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Queremos conocerte, Revela
conocerte. Cada día más queremos conocerte, Señor. Poder dar la gloria a tu nombre, poder exaltarte, poder conocerte, Señor, poder conocerte y enamorarnos cada día más de ti, Señor. Que a través de nuestra vida podamos dejar, Señor, en aquellos que vienen atrás, en aquellos que nos están viendo, Señor, podamos dar y dejar un ejemplo de vida, Señor. Que la palabra fluya, que la palabra siga, Padre, a través de nuestra vida, Señor. Podamos dar y ser motivo de que las bocas de las personas hablen, pero hablen, Señor, que hay un Dios grande y un Dios poderoso. Allá en tu hogar, donde estás, quizá por casualidad viste hoy este tema y no conoces al Señor, yo quiero invitarte a que le digas: Señor, yo quiero conocerte, yo quiero conocer a ese Dios, yo quiero conocer ese Dios. Él es un Dios grande, un Dios maravilloso, un Dios poderoso, un Dios que nos dejó en esta tierra y nos ha dado la vida con un propósito, que podamos disfrutar la vida en el Señor, podamos trasladarle a otros también el que conozcan a Jesús. Puedes cerrar tus ojos y decirle: Señor Jesús, yo te recibo en mi corazón. Y si te has alejado del Señor, decirle: yo quiero volver a ti, Señor. Y si estás dentro de casa pero no sientes nada sino que indiferencia, dile: Señor, yo quiero conocerte, yo quiero tener un encuentro real y personal con Jesús. Que esta noche, cada vida, recibamos de esa presencia de Dios en nosotros y ese anhelo y ese deseo por conocerle más y más. Y cuando hagamos cualquier servicio que hagamos, sepamos a quién se lo estamos dando y lo hagamos con todo nuestro corazón. Bendito Padre, muchas gracias, Señor, porque a través de tu palabra tú nos das ejemplos y tú nos muestras, Señor, cómo hubieron varones, mujeres, Señor. El transcurso de la palabra nos has dado estos ejemplos de gente que conoció quién era su Dios. Tu palabra, Señor, nos muestra un Dios vivo, un Dios real, un Dios poderoso, un Dios que nos ha prometido y que también es fiel para cumplirlas. Gracias te damos en esta hora por tu misericordia. Gracias, Señor. Queremos conocerte más cada día, Señor. Meternos más, Señor, en ti, al punto de que vivamos, Señor, en Cristo. En el nombre de Jesús, bendice cada vida, Señor, y permite que la palabra haya caído como en ese terreno, Señor, que está preparado. Que cada día caiga la palabra en eso, que nuestro corazón esté así dispuesto a recibirla y a cumplirla, para que cada día nuestra vida esté afirmada sobre la roca que eres tú, Señor. Gracias te damos por tu misericordia y por tu bondad que es grande. En el nombre de Jesús te bendecimos, Señor. Amén. Damos gracias a Dios por la palabra y por lo que nos ha permitido hacer en esta noche. Nuestros hermanos que están en su hogar sean bendecidos en el nombre de Jesús. Y nuestros hermanos acá, primero Dios, el fin de semana nos estaremos reuniendo nuevamente, sábado a las 6 de la tarde y domingo a las 10 de la mañana, para poder bendecir al Señor, oír la palabra que es tan hermosa, ¿verdad? Que el Señor nos bendiga, y solo hacemos unas palabras cortitas, ¿verdad? Para que se pueda ir bendecido a su hogar. Gracias te damos, amado Padre. Llévanos con paz, con bendición a cada uno de tus hijos que presencialmente estamos acá, Señor. Llévalos a cada uno, Señor. Guárdalos, que los círculos de protección sean alrededor de ellos, Señor. Su espíritu, su alma, su cuerpo sean guardados irreprensibles, Señor, hasta tu venida. En el nombre de Jesús, que la paz tuya sea en cada corazón. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos, y nos lleve con bendición.